No sé por qué hay un problema con Luna Rosario cuando está la grabación, por eso se detiene. ¿Sí? Bien, vamos a hacerlo entonces. Primero dividimos el grupo a la mitad y después les explico. Lo hacemos alfabéticamente. Desde Abigail, vamos a nombrarla. Abigail, Ángela, Ayelen, Daniela, Eliana y Eugenia van a ser el grupo que va a defender que Jesús era Dios y no era humano. ¿Sí? Y el grupo de María Delfina, Martina, Melissa, Milagro, Noelia, Sofía y Valentina va a defender la postura que dice que Jesús era humano y no Dios. ¿Sí? La metodología del trabajo es la siguiente. Les voy a dar 10 minutos para que se reúnen por grupo. Ahora les voy a pasar un link para que un grupo ingrese. ¿Sí? Puedan ponerse de acuerdo, ¿sí? En su postura y cómo la van a presentar y defender. Y en 10 minutos nos volvemos a encontrar para hacer el debate. ¿Sí? Una propuesta, sugerencia para las que no leyeron, no pudieron leer el material, es que abran sobre todo el archivo, se me cerró, creo que se llama Material para el Debate, un texto de Word. No abran el de Pagola, los dos de Pagola, sino el otro, porque presenta algunas citas como muy claras, ¿sí? Seguramente quien haya podido leerlo se dará cuenta que ese es como bien práctico. También les mandé unas imágenes y unos textos bíblicos para que puedan jugar con esto e inventar argumentos y excusas. Entonces, el grupo que va a defender que Jesús es Dios y no humano, se va a unir, vamos a ver si puedo lograrlo. Profe, Sí, una consulta. Del grupo, ¿tiene que hablar una sola o entre todas tenemos que debatir? no, entre todas tienen que debatir. La idea de tomarse un tiempo por grupos es que puedan ponerse de acuerdo, ¿sí? Puedan organizar cómo van a hacer con el debate. Pero la intención es que todas puedan participar. Lo que podemos organizar, me parece, es que cada grupo haga una primera exposición, ¿sí? De su postura como grupo. Ahí pueden organizarse bien qué van a decir, quién lo va a decir, ¿sí? Y después de que cada grupo presente su perspectiva, vamos a abrir ahí el juego del debate. ¿Sí? Ahí quizás más autónomamente, cada una va a poder ir aportando su parecer respecto al tema. ¿Sí? A ver. Entonces, el grupo que defiende que Jesús es Dios, les mando este link para unirse a otra videollamada. En 10 minutos calculemos que a las 6:30 nos volvemos a encontrar los dos grupos juntos en este link, en el link que subí a la página para hacer el debate. El grupo que defiende la humanidad de Jesús se queda acá, el otro grupo pasa al otro. Profe, una consulta. Yo recién entro, no sé en qué grupo estaría. Yo soy recursante, así que... Ahí te contesto, Glenda. Bueno, O Glenda, listo. sí, acá está. A ver, ¿cuántas quedaron acá? En este grupo son 5 y en este grupo Profe, una somos pregunta. más. Recién se me salió Sí. porque entré al otro y ahora no puedo ver el link para volver a entrar para el grupo. Bien, ahí lo reenvío. A lo mejor se lo pueden mandar
por el chat de ustedes que tienen de primer año, si puede ser. Bueno, Sí, y obviamente te va a sacar de este grupo. Bien, entonces las que pasaron al grupo que Jesús era Dios, ¿sí? O sea, las del inicio del abecedario, salen del grupo que teníamos entre todos, después se vuelven a unir. Glenda, entra al otro link que apareció recién al ¿El de costado. pastoral? Ah, sí, son los mismos. Ahí te lo Entro vuelvo. al otro. Este de acá, Sí, listo. este lo copio. Ahí quedó más parejo. Entonces, bueno, ustedes organicen su presentación, ¿sí? ¿Cómo les gustaría que nos organicemos, chicas? Hola chicas, justo estaba por preguntar, ¿les parece que empecemos hablando sobre aquellas posturas que hablaban de que Jesús no era verdaderamente Dios, como por ejemplo el arrianismo y después lo que decía Pablo de Samosata? Sí, a mí me parece que sí, sobre todo en la parte de arrianismo que dice que no era como su padre y no tenían la misma esencia ni la misma Claro. dignidad. Claro, que se parecía al padre, pero no era igual, esa es la primera parte, ¿no? Claro, Bien. como que Después, no tenía la divinidad del padre. exacto. Y bueno, después está lo de Pablo de Samosata, que allí también en la primera parte dice, en Dios no hay más que una persona que constituye la única esencia divina. Cristo sería puro hombre, renacido por obra del Espíritu Santo de María Virgen. Esa parte también habla de que sería hombre y no Dios. Tal cual. Entonces, Bueno, perdón, Mili, sí, perdón, ¿no? entonces al momento tenemos la postura de Arrio, la de Pablo, Sí, después está el adopcionismo, y que es la postura que afirma que Jesús era un simple ser humano, elevado a una dignidad similar a la de Dios luego de su muerte. A ver, voy marcando. y Y tenemos- después, donde dice que, no, porque después en el último título dice Jesús no era humano y a nosotros nos toca es humano, así que ese no. Entonces nosotros nos tendríamos que basar en las primeras tres, en Arrio, sí, Samosata y y la el adopcionismo. Perfecto. Chicas, ¿estamos todas orientadas? Sí, ¿a alguna le gustaría como arrancar con el tema? Yo no tengo problema, para mí es lo mismo, no hay drama. sí, a mí también me da igual. Sí, chicas, yo estoy de acuerdo con las tres posturas que nombraron. Me parece que sería solo eso y de ahí podemos ir sacando otras conclusiones. Dale, Marti, genial. ¿Alguna no leyó como para ir ayudándola y orientándola? Chicas, yo partes de lo que dijiste, Meli, sí lo leí, hay otras que no. También me parece que estaría bueno, si no, o como en conclusión, o como una introducción, hacer esto de que, digamos, a ver, que vistió ropa ordinaria, de que creció como niño, de que tenía hambre, tenía sed, o sea, lo propio del ser humano. De que nació de una mujer. Claro, todas esas cuestiones del hombre, como conclusión o como introducción, y citar después a todo lo que dijiste, Meli.
Dale, bárbaro, sí. Sí, sí. Sí. Si querés empezar, Delphi, vos mencionando esto, arrancamos con todos los aspectos biológicos. Ay, perdón, chicas, mi hijo me habla, así que si lo escuchan, No hay es como drama. que quiere sacar las medias. Si quieren, empezamos con todos los aspectos biológicos del nacimiento de Jesús humano y después largamos con estas, no sé si son teorías, tendencias, no sé cómo se, doctrinas, perdón. Y después arrancamos con estas doctrinas, si les parece así. Genial. Listo, bárbaro. Chicas, consulta, ¿ustedes ya se organizaron? Todavía tenemos 5 minutos para que podamos ponerse de acuerdo o si quieren ir profundizando juntas en algún tema. ¿Sí? Así que bueno, sugerencia que aprovechen esto de tiempo que les queda y ya después empezamos con el debate. Ya casi, profe, nos falta definir qué es cita. Chicas, lo último, para organizarnos, si les parece, yo empiezo diciendo que primero vamos a mencionar los aspectos biológicos del crecimiento de esos niños. Habla de Elfi, que lo tiene reaceitado. Después, Mili, si vos querés empezar con el... Perdón, un segundo. Después, Mili, si querés arrancar con el arrianismo, cualquiera de nosotros puede seguir con lo de Pablo de Samosata y terminamos con el adopcionismo, ¿les parece? Sí, Meli. Sí, dale, Bárbaro. Meli. Listo, cuando nos toque, entonces empiezo yo haciendo una pequeña intro, te paso a vos, Delphi, y después ahí. Dale. Dale, Genial. bárbaro. Listo.
Bueno, cuando estén o si ya están, avísenme por las dudas. Cualquier cosa son unos últimos minutitos. Nosotras ya estamos, profe. Va, eso creo. Bárbaro. Sí, ya estamos. En el otro grupo. Ok. Chicas, consultita, ¿quién dice lo del adopcionismo? La que quiera, Mili, yo no tengo problema. Si quieren lo digo ya. No sé, lo que les parezca. Por mí cualquiera está bien. Como quieran. De última, si querés, como que arranco yo un poco explicando y ahí sigue Meli. Y quedaría después el de Pablo Samontana, creo que es. Claro, el que está antes, porque primero está el arrianismo, después el de Pablo de Samosata y después el adopcionismo. Yo, chicas, si quieren, digo lo de Pablo Samosata. Ok, dale Martí, va. Entonces quedaríamos así. Empieza Meli diciendo algo, Barró, después yo con Arrio. Vale, vos decías lo de Pablo o Meli. La Marti, creo. Sí, yo lo digo. Bien, Después la entonces Valen vamos. empieza con adopcionismo. Y bueno, Sí, seguimos entre todas, vamos de última aportando un poquito. Cuando veamos que una hace agua, aportamos y listo. listo. Bueno, ahí va volviendo el otro grupo. Se están uniendo de a poco. Vamos a esperar que terminen de ingresar. Todavía faltan algunas. Bien, ¿estamos todos o falta alguien del grupo que se cerró? No me acuerdo quiénes estaban. Daniela, Eugenia, Eli, Abigail creo que también está en el otro grupo. Ángela también. Creo que están todas, ¿verdad? Falta profe Glenda, que entró y salió. Ah, acá la veo. Ah, ahí está. Acá estoy. Estamos todas entonces. Camila Salcedo está sin... Bueno. Creo que era. Bueno, entonces, bárbaro. Espero que les haya alcanzado el tiempo. Yo intenté escuchar un poco a los grupos, pero se me confundían porque salían por mi computadora audio de los dos grupos. ¿Quiere empezar alguno o lanzo yo uno al azar? No, profe, podemos empezar nosotras sin problema. Dale, Meli.
Bueno, para orientarnos nosotros vamos a hablar de que Jesús es humano, no Dios. Primeramente, vamos a hablar sobre Jesús niño, sus aspectos biológicos, después vamos a hablar sobre la doctrina conocida como arrianismo, y a posterior vamos a hablar un poquito de la palabra de Pablo de Samosata, y vamos a terminar con el adopcionismo, ¿sí? Esto lo aclaro de antemano solamente para que nos organicemos cuando vayamos hablando. Eso es todo. Bien, bueno, para afirmar la humanidad y negar la divinidad de Jesús, hacemos referencia a que posee un cuerpo humano, que tiene una estructura anatómica propia del ser humano, que nace también de un cuerpo humano, en este caso María, que se viste con ropa ordinaria como un niño, que crece como un niño, que se cansaba, que tenía hambre, que tenía sed, que fue tentado, que se lamentaba, que se desenvuelve en una vida social. O sea, hacemos referencia a todas estas cuestiones biológicas, fisiológicas, sociales, emocionales y actitudinales propias del ser humano. Ahí estamos. ¿De quién sigue? Bueno, el arrianismo lo empezó como a decir un hombre llamado Arrio, que era un sacerdote de Alejandría, y que decía que Jesús no era Dios porque tenían una diferente identidad, que Jesús era hijo de Dios y por eso no lo convertía en Dios, que como que este nunca existió hasta su creación. Muy bien, no sé si alguna de mis compañeras iba a hablar de Pablo de Samosata. Sí, yo. Bueno, después tenemos también que según Pablo de Samosata, en Dios no puede habitar más que una sola persona y Él es la única esencia divina. Entonces lo que podemos decir es que en Jesús habita la sabiduría de Dios, que el Espíritu Santo ejerció sobre Él un mayor influjo desde su bautismo en el Jordán. Y lo que nos dice también Pablo de Samosata es que Cristo no es Dios por naturaleza, pero puede llegar a serlo por su virtud, una especie de divinidad. Bien, exactamente. Cristo entonces es un hombre que es elevado o adoptado por la fuerza divina y como resultado de esa elevación es que puede realizar milagros y obras divinas. Lo último sobre lo que vamos a hablar para defender la postura de que Jesús era humano y no Dios es sobre el adopcionismo. ¿Valen? El adopcionismo es una teoría que afirma que Jesús era un simple ser humano que estaba por encima de la dignidad, la cual era similar a la que tenía Dios, pero luego de su muerte. Esto es propio del pensamiento cristiano primitivo. No sé si alguna quiere aclarar algo más. Bueno, bien, muchas gracias al primer grupo. Le damos pie al segundo, ¿les parece? Bueno, profe, nosotros lo que hicimos fue, bueno, debatir entre nosotras y hicimos como una cierta lista de ítems acorde a lo leído, bueno, para intentar defender nuestra postura. Bueno, mencionamos que Dios se hace presente en la humanidad mediante Jesús, que tiene la compasión como principio de actuación, que en el Evangelio tanto Mateo como Juan lo muestran como un ser omnipotente, sabio, poderoso y majestuoso, que el gran amor de Dios por el hombre envió a su Hijo como tal para promulgar la salvación mediante él. Mencionamos también la actuación terapéutica como programa, que Jesús amó, defendió y dedicó a los más pobres e indefensos de la sociedad. No sé si alguna de mis compañeros quería agregar algo más.
Yo puedo agregar que, bueno, el gran gesto de Dios al hacerse hombre, lo que yo tomé básicamente fue que Dios ha querido hacerse hombre para compartir nuestra vida y saber por experiencia propia qué es ser hombre y Dios pasa desde su nacimiento una vida dura y también que se cría como una persona normal. Eso quería agregar yo. También otro autor hace mención a que si bien el cuerpo era humano, su alma y su psiquis eran divinas. Sí, quería también agregar el hecho de que si bien Jesús era una persona con un cuerpo físico, para la época y el contexto era prácticamente imposible que alguien tomara las decisiones que él tomaba. Si, digamos, y se les atribuía este tipo de actitudes y decisiones como es la compasión, la misericordia, a esta divinidad, porque un ser humano que sabe los riesgos y lo que conlleva romper un poco las reglas y en conciencia no lo haría. También, profe, yo quiero agregar que no se debe confundir a Dios o comparar, digamos, catalogar, si se quiere, como una persona, sino que algunos sostenían que no es un hombre más, ya que éste tenía ciertas virtudes denotaban, digamos, divinidad, tales como lo es curar a un ciego, sanar a un leproso, o ciertas características que no eran propias de un humano. Buenísimo. ¿Está el segundo grupo? Sí, profe, creo que sí. No sé si alguna compañera quiere agregar algo. Sí, no, para mí está bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, espero que hayan tomado nota o tengan capacidad de memoria, yo me olvidé de decirles. La idea ahora es que, bueno, se puedan refutar las afirmaciones, ¿no? Cada grupo expuso sus argumentos para afirmar o una postura o la otra, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es iniciar propiamente lo que es el debate, ¿sí? Entonces, personalmente, cada una está invitada ahora a decir, no, este grupo dijo esto, pero se equivocan porque, o si bien dijeron esto que es cierto, pero lo podemos mirar de esta manera. Bueno, la idea ahora es pasar a la parte propiamente de debate, ¿sí? Lo que vamos a hacer para organizarlo es, bueno, tratar de alguna manera, no sé si se puede pedir la palabra acá en Meet, creo que sí, pero bien, para no superponernos, cuando una quiera hacer algún aporte, pide la palabra y así vamos construyendo este debate, ¿sí? Eso, un debate. Profe, Sí, ¿puedo agregar algo a lo que dijimos del grupo 1? sí, ¿cómo no? Bueno, quería decir que, bueno, que hay concepciones similares, que una es la de los judíos, que decían que el Mesías era un ser humano que era elegido por Dios para llevar a cabo su obra. Por ejemplo, tomar a los hebreos y elevarlos por sobre todas las naciones. En ese sentido, decimos que el Mesías entonces no es hijo de Dios. Eso quería agregar que me había olvidado. Buenísimo. Lo que vamos a hacer, yo no sé cómo hacerlo en Meet, no sé si alguna sabe, si no en el chat ponen yo, la que quiera hablar, y ahí vamos gestionando el tema de la palabra. Lo de Camila Salcedo, por las dudas, yo ya tomé nota. Dale, Eliana, abrí el juego vos entonces. Sí. Yo para defender mi postura, en la que afirmo que Jesús es Dios, puedo decir que ningún ser humano, por más buen corazón que tengamos, es capaz de sufrir de tal manera
por alguien que no conoce, a no ser que sea por un amor sobrenatural. Esa es una afirmación que sostiene mi postura. Buenísimo. Dale, Meli. Bueno, para refutar lo que recién comentaba Eli, y siguiendo el material teórico que estamos leyendo, pienso que Jesús no era Dios, sino que era un hombre que tenía la sabiduría de Dios. Entonces, mediante esa sabiduría, podía hacer cosas extraordinarias, utilizando una fuerza divina, devenida de una elevación, pero no es Dios en sí mismo. Mili había pedido la palabra también. Sí, para apoyar un poco lo que dice Meli, me parece que es parte de todo de la compasión. Jesús como que absorbió ese valor, que sería la compasión, y todas las acciones bondadosas que realizaba, todo ese proyecto que llevó a cabo durante su tiempo en la tierra, es parte de eso, de querer ayudar al prójimo. No veo la parte de la divinidad en ese sentido. Exacto. Dale, Eli. Para sostener mi postura también cabe mencionar la posibilidad de realizar milagros y de ser así, como dicen las chicas, o sea, si bien era una persona con una anatomía humana y capacidades biológicas, ¿por qué entonces a lo largo de la historia no volvió a pasar con otro ser humano? Eso también como que me hace sostener la postura de ser algo, por decir, que se puede responder tan simplemente como que es una persona con digamos, una capacidad divina. ¿Por qué no sucedió de nuevo? Sí, Mili. A mí me cuesta creer un poco en la divinidad, como dice Eli, no ha sucedido de nuevo y con el tiempo que ha pasado, porque han pasado más de 2000 años desde la época de Jesús, ¿cómo es que no ha vuelto a suceder? ¿Cómo es que no hay otra persona con esa divinidad o con esa capacidad de realizar milagros? ¿Qué, ¿Qué dato histórico te deja comprobado que él hizo esos milagros? ¿Qué sabe si es parte de una fábula o de alguien que en la época dijo, bueno, hago literatura, por ejemplo, con este ser? Vamos a ver, ahí pidió Ángela. Yo lo que quería agregar a lo que había dicho Eli básicamente es que el simple hecho con el que te das cuenta que Jesús era Dios es el hecho de su muerte. No ha habido ninguna otra persona en la tierra que haya resucitado. Y eso para mí es lo que lo hace un Dios. Más allá de de todas las cosas que hizo, que ya lo dijeron las chicas, me parece que ese también es un hecho importante. Es la única persona que se tiene registrada que ha muerto y ha resucitado. Eso para mí lo hace un Dios. Martí. Sí, lo que yo opino es que Jesús era puramente hombre, era humano, pero era un elegido, él era como elegido por Dios, por todas las virtudes que él tenía, y por decirlo de alguna forma, Dios le puso el ojo a él. Él era quien Dios quería que nos transmitiera todas las palabras que él decía, pero él era puramente hombre para mí.
¿Quién está? ¿Meli? Sí, no, yo quería hacer una mención. Cuando una de mis compañeras, no sé si fue Eli, hablaba de la divinidad y de lo sagrado, bueno, hay otros muchos milagros reconocidos por parte de la iglesia también. Personas que han pasado a ser santos por milagros reconocidos. Años de estudios y de análisis sobre ciertas situaciones han determinado que efectivamente los milagros se han sucedido. Curación de enfermedad, desaparición de tumores, etcétera. Entonces, insisto, basándome en mi postura, Jesús era hombre y Dios obró mediante él. Y por otro lado, una de mis compañeras hablaba de resucitar. Pienso lo mismo, pienso que Jesús fue un elegido, pero resucitó porque Dios obró, no porque él era Dios en sí. Sofi. Sí, profe, yo pienso que Dios vino a decir la palabra de Dios. Por más que él, o sea, dicen que resucitó él, yo creo que lo que dejó él es la fe. Para mí lo que dejó él la fe para que nosotros, o sea, como ahora creamos que Dios hizo esto, o sea, curó a los leprosos, a los ciegos, pero todo por Jesús. Y eso. Bien, gracias. Eli había vuelto a pedir la palabra. Sí, con respecto al grupo contrario, por decirlo así. Nosotros tenemos la postura de que es Dios, pero no porque venga Dios y sea, digamos, una persona física, che, yo soy Dios en el cielo y bajo y soy Dios acá. No, Jesús, propiamente dicho, es un ser humano, fue un ser humano, con capacidades divinas y basándonos incluso en la Biblia, dice que Dios se hizo carne por medio de su Hijo. Es algo que uno lo aprecia por fe y se convence de eso por fe. Y que fue un ser humano es lo más lógico porque hubo gente que lo vio, hubo gente que interactuó con él, pero su divinidad es, como dice Sofi, por fe y porque así está escrito. Yo pienso que, digamos, si bien sobre la tierra hubo un montón de personas que hicieron cosas, que yo te puedo decir, no sé, tal persona realizó un milagro y por medio de una comprobación esa persona es considerada un santo. Al día de la fecha, o por lo menos mi pensamiento, es que, digamos, Dios bajó a la tierra por medio de Jesús y por más santos que podamos tener nosotros o adorar o lo que sea, Dios en la tierra fue Jesús, básicamente. Otros, digamos, entidades o personas fueron instrumento también de promover milagros y cosas de ese tipo, digamos, inhumanas, pero a lo que la Biblia dice, que tampoco voy a saber yo porque nací hace poco, no en el momento de esa época, basándonos en eso, es un hecho de que Jesús ha sido Dios. Eugenia. Sí, profe. Yo quería agregar algo basándome más en lo teórico, que está volcado en el material que nos facilitó, en la parte en que hablan que hay grupos de cristianos de ese entonces que se dedicaron a negar la existencia de Jesús como humano, ¿no? Como tal, o negarla parcialmente, si se quiere. Por ejemplo, existían los nestorianos, que eran aquellos quienes seguían a Nestorio. Estos sostenían que Cristo no era un hombre, sino que Cristo no era Dios, sino que era portador de Dios. Hace una relación, digamos, entre lo humano y lo divino, que es a eso es lo que vamos, que ahí se encuentra la divinidad, porque hay una conexión entre ambos, que, por ejemplo, otros historiadores como mencionaron las chicas recién, como Arrió, él niega esa conexión
rotundamente, pero nosotros sostenemos que sí hay una relación entre lo humano y lo divino. O también podemos hablar sobre los seguidores de Apolinario el Joven, que creían que Jesús tenía una mente humana, pero, si bien, perdón, no tenía una mente humana, pero exclusivamente divina. O los docetas, que afirmaban que Jesús, la humanidad presente en Jesús, era una apariencia, y argumentaban que el cuerpo de Jesús era humano, pero el alma de él era divina. Bien. ¿Alguna quiere hacer otro aporte? Parece que está llegando a su fin este debate. Dale, Meli. Perdón, es una última cosa. En relación a que decían que, creo que Eli mencionaba que Jesús es Dios en la tierra. Bueno, Jesús nació como humano, murió crucificado a los 33 años y después resucitó entre los muertos y subió a los cielos. Bueno, ese fue el Jesús de esa época, el Hijo de Dios en la tierra. Lo mismo puede haber pasado con otras personas que son consideradas hoy por hoy santas. Nosotros consideramos, según la teoría que estamos defendiendo, que Jesús era humano, como lo era humano Juan Pablo II, que tiene milagros reconocidos, y en esa época, en el año 0, cuando se toma el nacimiento de Jesús como inicio de la era, no había forma de estudiar lo que estaba sucediendo. Si vamos al caso, para Juan Pablo II, o el padre Pío de Pietrelcina, que falleció con los estigmas de Jesús, hay estudios que lo comprueban y siguen siendo humanos. Entonces, así como Jesús fue el Hijo de Dios en la tierra, también podríamos decir que en la época actual, Juan Pablo II fue Dios en la tierra, personificándose en Juan Pablo II. Es algo que se va a abrir a debate siempre. Bien, Eli. Puede ser también considerado. Lo que creo que a Jesús le da este título de decir es Dios, es que Jesús no tuvo pecados, a lo que sabemos, que es lo que hace la diferencia con todos los otros seres humanos. O sea, si buscamos al Papa o a X santo, no hay capacidad de comprobación de que haya sido una persona libre de pecados. Bien, ahí aparecieron otros nombres. Buenísimo, así vamos abriendo la palabra. Glenda. Coincido con Eli, porque justo estaba por decir lo que ella dijo. Para mí, si tengo que representar a Dios, yo personalmente lo represento únicamente con Jesús, no con el Papa ni con ningún otro tipo de persona. Para mí, lo divino que hizo, que sé que hizo, no se compara con ningún santo ni nada por el estilo, personalmente. Y es como decía Eli, lo personifica, pero es cierto, no, hasta lo que se sabe no hubo pecados. Entonces, porque si nos ponemos a hablar del Papa, de los papas, hay cosas muy extravagantes que se han salido a la luz. Y bueno, con Jesús, en lo que se sabe de la historia, no. Pero bueno, personalmente pienso eso. Bien. Noelia. Sí, bueno, algunos dicen que Jesucristo era solo un hombre o tal vez también un gran maestro, pero es más que eso. Jesús es único en su persona y en su propósito, fue el Hijo de Dios. Para mí fue tanto plenamente humano, pero también fue plenamente Dios. No se compara, como dice Glenda, lo que hizo. Bien, buenísimo. ¿Y Meli? Profe, lo último, y no hablo más, lo prometo.
En relación a lo que estaba diciendo Glenda, no estamos hablando de todos los papas a lo largo de la historia. Estamos hablando puntualmente de un papa como Juan Pablo II, y si bien decimos que Jesús no cometió pecado, eso pasa por la fe de cada uno. Nunca lo sabremos. Como, a ver, si para la Iglesia Católica, cuna de la que era el Papa Juan Pablo II, Juan Pablo es un santo, calculo que es porque tampoco debió pecar. Entonces queda a criterio de cada uno considerar quién es Dios en la tierra, a pesar de que para muchos de nosotros no haya punto de comparación. Creo que también se puede considerar que Dios en la tierra son otras personas que no sean solo Jesucristo. Como por ejemplo esos dos que nombré, el Padre Pío de Pietrelcina, Juan Pablo II y demás santos considerados por la Iglesia Católica. Mili. Para apoyar un poco a Meli, convengamos que en la época no estaba como muy diferenciado la vida religiosa de lo político, entonces no se podría especificar qué ellos consideraban pecado que de lo que se considera hoy, y aparte convengamos que la iglesia siempre estuvo representada por Dios, o por lo menos eso es lo que dicen todos los libros, y no se podría como decir bien que Jesús no hizo pecados. Glenda. En mi postura aclaré de principio que era personalmente, y creo que fue a lo largo de la historia, bueno, ha habido miles de papas, pero Jesús hubo solamente uno. Entonces, vuelvo a aclarar que es personal la opinión. Y como dice, no sé qué fue la última chica que habló, me parece que no en esa época no sé si estaba visto o estaba escrito de que Jesús hizo pecados, tuvo pecados. Me parece que al ser Jesús, no sé tampoco si hubiese quedado en la historia, como capaz que queda hoy, de quién peca y quién no. Pero hasta lo que se sabe, en lo que yo he leído y poco que conozco, porque conozco muy poco, no ha tenido pecados. O sea, personalmente para mí, Jesús no se compara con nadie más que Jesús. Bien, vamos a habilitar, o bueno, no sé cómo están ustedes de tiempo, tenemos 1 hora ya de clase. Me gustaría hacer un cierre, recuperando muchas de las cosas que dijeron, por no decir casi todas. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Pongan, el que quiera hablar, escriba ahora, o calle para siempre, como quien dice. Los que pongan ahora, les damos lugar a la palabra, y bueno, ahí hacemos el corte para no extendernos hasta siempre, digamos. Por ahora tengo a Daniela y a Eliana. ¿Alguna más quiere hablar? A la una. Profe, disculpe, Sí. yo me tengo que retirar porque me tengo que ir a trabajar. Bárbaro. No sé si ya estamos listos. Van a hablar ellas dos y yo hago un cierre que no sé cuán extenso va a ser. Pero no te preocupes porque queda grabado. Buscar el final de la grabación en todo caso. Listo. Gracias, profe, nos vemos. Dale, no hay por qué. Daniel, vamos ahí. Sí, profe, yo quería agregar que, bueno, no ponemos en discusión de que Jesús fue humano, pero tenemos que destacar su concepción, su muerte y su resurrección, los milagros, los no pecados. Entonces, creo que la posición nuestra de que, bueno, el hecho de que haya sido un elegido, a ver, humano fue humano, sí, pero no podemos negar que su divinidad sobre el resto, o sea, de que fue la persona que trajo Dios a la tierra, para mí. Bien. Y Eliana. Lo mismo que dijo Daniela. Hablamos en cuanto a lo que tenemos, que sería la Biblia, básicamente, y es todo una cuestión de fe y de relativismo, de lo que leemos y creemos que sabemos de entonces, porque ninguna vivió en esa época.
una cosa cierta es que no se podría decir lo mismo de las personas que vivieron contemporáneas a nosotros, de este tipo de características, o sea, personas con esa capacidad de misericordia y que esté libre de pecados, por así decirlo. Todo va desde la relatividad. También coincidimos en que fue una persona física, pero con una mente divina, y esa era mi idea más, básicamente. O sea, aclarar que es desde lo relativo, lo que yo digo, desde lo que creo que sé, y de lo que también cada uno experimenta y piensa, porque si bien nos basamos en datos y en lo que leímos, también la experiencia personal te hace creer en ese tipo de cosas. Y si uno no experimenta, no sabe o no lo cree, no lo concibe como cierto. Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias a todas. Estuvo muy interesante el debate, me parece. Yo quería recuperar algunas de las cosas que fueron diciendo, que me parecen muy interesantes. Y la clase es sobre la persona de Jesús, pero quizás nos abramos un poquito más, porque fueron apareciendo algunas cosas que me parece que están buenas charlarlas. Es más, voy a empezar por ahí, ¿sí? Algunas aludieron al tema de los milagros para hablar de la divinidad de Jesús, ¿sí? Y otras argumentaron que hubo otros seres humanos que hicieron milagros, por lo cual no necesariamente Jesús tenía que ser Dios para poder operar esos milagros, ¿sí? Entonces me quiero meter en esto de los milagros. Lo vamos a trabajar bien en la próxima clase, los milagros de Jesús y cuál era su importancia, ¿no? Pero aclarar una cosa. El tema de los milagros, cuando uno dice que tal persona hizo un milagro, según la doctrina, la interpretación de la Iglesia Católica, ¿sí? En realidad lo que se está diciendo es que Dios, a través de esa persona, operó un milagro. Por ejemplo, uno muchas veces hace una promesa a la Virgen, o le pide un milagro, Juan Pablo II, el cura Brochero, hace un milagro, que se dice popularmente, digamos, ¿no? La Iglesia, ¿qué es lo que interpreta? Que el santo intercedió ante Dios por el que pedía, ¿sí? Eso es lo que se comprueba. Entonces, qué sé yo, se dice que Juan Pablo II curó a tal persona. En realidad lo que la Iglesia afirma es que Juan Pablo II intercedió con Dios para que cure a esa persona. Para que Juan Pablo II pueda interceder ante Dios, quiere decir que está en su presencia. O sea, que está en el cielo, ¿no? En el reino, está con Dios. Por eso es santo. Entonces, lo que se dice es eso. Juan Pablo es capaz de interceder ante Dios, por lo tanto está con Dios, por eso es santo, ¿sí? Pero siempre el que opera los milagros va a ser Dios, y pura y exclusivamente, ¿sí? Eso es la teología de la Iglesia Católica. Otras iglesias capaz que tengan otra doctrina, otra enseñanza, ¿sí? Respecto del pecado, por ejemplo, ¿no? Que bueno, Jesús no hizo pecado, esta otra gente sí, bueno, ¿cómo decimos que Jesús no hizo pecado? De hecho, si buscan en el Evangelio de Juan 9, por poner uno de tantos ejemplos, cuando los fariseos se enojan con Jesús porque había curado a un hombre en sábado, y dice que se hacía llamar hijo de Dios y blasfemaba, ahí le están adjudicando pecados. Según ellos, era un pecado ser una blasfemia, llamarse Dios y hacer algo en sábado, estaba prohibido. Entonces, según su mirada, Jesús era un pecador. Según la mirada de quien escribió el Evangelio, Jesús no lo era. El pecador era el que no estaba dispuesto a curar a alguien en sábado. Entonces, ¿cuál es nuestra medida para decir qué es pecado y qué no es pecado? ¿Sí? La Iglesia tiene una postura. El pecado es la falta de amor. Entonces, todo lo que sea amor no es pecado. Lo que sea falta de amor es pecado, ¿no? Esa es la clara distinción. Y que además tiene que ser conscientemente, libremente elegido, que se tenían que conocer las consecuencias.
sino es un error, un accidente, ¿sí? Entonces la Iglesia afirma que Jesús no cometió pecado porque en todo momento estuvo movido y todas sus acciones fueron motivadas por el amor, ¿no? Ahora, si para mí el pecado es no cumplir con una norma, ahí estamos, cambiamos de perspectiva, ¿sí? Entonces la Iglesia no me va a decir, pecado es no cumplir con una ley. No, eso será ilegal en todo caso. Pero el pecado tiene que ver con el amor, o sea, el bien por los demás, ¿no? Desde ahí se afirma esto de Jesús. Bueno, esto que nosotros hicimos un juego de decir Dios, no humano, humano, no Dios, que para nosotros fue un juego, estamos charlando, debatiendo, aprendiendo, en los inicios del cristianismo fue terrible, fueron discusiones muy acérrimas, de obispos, de gente muy representativa de la iglesia, de grupos de personas, de pueblos enteros, y que incluso llevó a enfrentamientos físicos, no solo discusiones, ¿no? No voy a usar la palabra guerra, pues no fue una guerra, pero sí peleas fuertes, digamos, ¿no? Y gente que expulsaba a otra y se expulsaba mutuamente. Entonces fue un tema muy complicado. Para poder resolverlo llevó mucho tiempo y muchas reuniones y encuentros, ¿sí? En esto que yo les decía en el video de los concilios. Hubo un concilio, dos, el de Nicea y el de Constantinopla, que después se hace una síntesis de los dos. Constantinopla toma lo que dijo el concilio de Nicea, se llaman así por los lugares donde se hicieron, ¿sí? Y le agrega más cosas. Si vos no adherías al concilio, quedabas afuera de la iglesia. Ese era el único castigo, digamos, no quedaba otro. No es que había persecuciones ni problemas. Pero para que sea algo determinado por un concilio, quiere decir que se reunieron representantes de todas las comunidades y dijeron, bueno, en esto sí creemos, lo que se aleje de esto no. Pero no es que fue el capricho de uno o dos, sino que fue algo que se pusieron todos de acuerdo, o bueno, la gran mayoría por lo menos. ¿Sí? Nosotros creemos que Jesús fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, y al mismo tiempo, ¿sí? No es que parte de Jesús era divina y parte de Jesús era humana. Por ejemplo, tenía mente divina o alma divina y el cuerpo era humano, ¿sí? Eso no lo reconoce la Iglesia. Porque, por ejemplo, vamos a tener que Jesús hace milagros con el cuerpo, no con la palabra. Cuando Jesús cura a la mujer que perdía sangre, ¿qué pasa? La mujer le toca la espalda, dice, le tocó el manto y la mujer quedó curada. Cuando Jesús le devuelve la vista al ciego, lo hace poniéndole saliva en los ojos. Entonces, ¿qué fue lo divino ahí de Jesús? ¿El alma o su cuerpo? Digamos, él logró los milagros a través de su corporeidad, ¿no? Lo que la Iglesia defiende es que Jesús fue plenamente hombre y plenamente Dios al mismo tiempo, a partir de la encarnación, ¿no? En el momento de la encarnación, cuando Dios decide hacerse hombre, esta persona de Dios, Jesús, ¿se acuerdan que para nosotros Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo? La persona Jesús asume la humanidad junto con su divinidad, ¿sí? Y ahí hay otro problema. Algunos dicen que, bueno, Jesús apareció en la historia en el momento de la encarnación, que antes no existía, entonces tiene que ser inferior al Padre. Y ese es otro problema, porque entonces si es inferior a Dios, no es Dios. Todas estas discusiones fueron muy fuertes, ¿sí? Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, él va a ir en contra de esto. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. El Evangelio está discutiendo con los que decían esto, que Jesús empezó a existir con su nacimiento, entonces tenía que ser inferior a Dios. El Evangelio, que parece una historieta o parece a veces algo inocente, en realidad esconde en el fondo procesos muy profundos y serios de mucha gente. Me resultó muy interesante que un criterio para decir que era divino sea la compasión, ¿no? O sea,
que Jesús haya sido capaz de tal grado de compasión es lo que lo hizo Dios, dijeron ustedes. Eso está muy interesante, porque o bien los seres humanos no somos capaces de compasión, o bien no lo hace a Dios propiamente eso, digamos, ¿no? No es que por ser compasivo sea Dios. Y bueno, es un riesgo, ¿no? Porque si uno dice que Jesús era Dios porque era compasivo, bueno, ¿qué nos queda al resto de las personas, no? O podemos interpretarlo de otra manera. Como dice el Génesis, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, todos llevamos a Dios, ¿no? O sea, esa capacidad de amar es lo que nos asemeja a Dios, lo que nos hace sus criaturas, hijos también de Él, ¿no? Y eso, más que disminuir a la humanidad, diciendo el ser humano no puede tener compasión, no, sí lo puede, y eso es lo que lo hace divino al ser humano. También su capacidad de egoísmo es lo que lo distancia de Dios, ¿no? Y de los demás. Entonces, bueno, eso me pareció que estaba muy interesante. Y de las otras cosas que fueron diciendo, bueno, la verdad que es imperdible, me parece, todo el debate. Creo que trabajaron bien el material, o la capacidad revolucionaria de Jesús. Sí, ojalá todos tengamos una mente tan abierta para nuestra época, ¿no? Cerrar con esto, que Jesús existió es un hecho y está atestiguado. Yo en el video les compartía el testimonio de Flavio Josefo. ¿Sí? Es más, Flavio Josefo se anima a decir que era un hombre que hizo grandes prodigios y que era un sabio, ¿no? Le está diciendo que estos milagros, bueno, algo extraordinario tenía este sujeto. No se anima a decir que era Dios, él era judío, Flavio Josefo, judío romano. Pero dice, bueno, este hombre tenía algo muy especial, ¿no? Entonces, que existió, existió. El hecho de asumir que era Dios o no, ya es una opción de fe, como muchas de ustedes dijeron, ¿no? Bueno, ahí hay un planteo. Después, una cosa interesante es pensar esto. Si en el inicio del cristianismo, o sea, entre los años 70 y 110, se escribieron 4 evangelios, porque no se pudieron poner de acuerdo en una sola versión de Jesús, mucho menos lo vamos a lograr ahora. Lo que podemos aprender de las comunidades cristianas del inicio es a respetarse, ¿no? Fíjense que en la Biblia hoy tenemos las 4 versiones. Entonces hubo un consenso y un respeto fuerte por las diferencias, ¿no? En Mateo tenemos un Jesús que es súper sabio, se la pasa enseñando. En Lucas un Jesús que es súper frágil. Marcos es re pragmático. Y en Juan es re omnipotente. Bueno, cada comunidad tenía su propia perspectiva, pero respetaba la de las demás. No, por eso hoy nos llega en la Biblia eso, ¿no? Y después una cosa muy importante, que en la Biblia se atribuyen muchos nombres a Jesús, maestro, profeta, como la samaritana, ¿no? Cordero de Dios. Bueno, ¿por qué Cordero de Dios? En el Antiguo Testamento los corderos eran los animales que se sacrificaban para limpiar a los humanos del pecado. Al decir que Jesús es el Cordero de Dios, ¿qué está diciendo? Bueno, este hombre se sacrificó con su muerte y resurrección para limpiarnos a todos, los seres humanos de toda la historia, de nuestros pecados. El carpintero, el hijo del carpintero. Carpintero era como un capachán, un albañil, hacía de todo, muebles, paredes, construcciones. Carpintero era el polirrubro, digamos, ¿sí? El tema es que el único título que se da a Jesús es hijo de hombre, ¿no? Esto creo que se los había dicho, pero es muy importante. Hijo de hombre, yo le dije en el video que es cualquier ser humano, ¿no? Al mismo tiempo, hijo del hombre es una figura que usa el libro de Daniel en el Antiguo Testamento y el Apocalipsis en el Nuevo Testamento para hablar de Dios, el Dios que vino a la tierra. Entonces, Jesús, al atribuirse este título, hace una doble afirmación muy interesante.
Bien. Una de las cosas que es fundamental y que es la que vamos a trabajar a continuación en las próximas clases es quién era Dios para Jesús, ¿no? Jesús nos va a decir que Dios es un Padre y que ese Padre nos ama, no es un Padre castigador, sino un Padre amoroso. Y va a gastar toda su vida, lo que conocemos en la Biblia, tratando de mostrar eso, de manifestar eso, de hacernos conocer eso. Lo va a hacer con milagros, lo va a hacer con palabras, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el eje vertebrador de la vida de Jesús? El Padre, ¿no? Y digo vertebrador porque es capaz de dar su vida por eso, ¿no? Bien. Para no hacerlo más largo, ya estamos en 7:20, se me ocurría eso. Hay un montón de datos de Jesús en la Biblia. Vamos a ir a trabajar algunas parábolas y algunos milagros, no todo, ¿sí? Pero me parecía interesante poder jugar a esta discusión, ¿no? Y esto que ya dijimos. Termina siendo una opción de fe asumir su divinidad. Lo que la Iglesia propone es entender esto, que Dios decidió compartir con la humanidad su suerte, Dios se hace humano, a partir de ese momento Jesús es Dios y es hombre a la vez, y cuando resucita no deja de ser hombre, sigue siendo hombre por toda la eternidad, ¿sí? Y con esto rompemos esto del adopcionismo, ¿sí? El adopcionismo decía que el alma de Dios adoptó al hombre Jesús, que en el momento de la cruz, esta alma lo abandonó a Jesús cuerpo, y el Jesús humano dice, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Como que el alma del hombre Jesús vuelve a su cuerpo y le reprocha, che, me dejaste en banda en este momento. Bien, la Iglesia refuta eso, no cree eso. Jesús fue totalmente hombre y totalmente divino al mismo tiempo, ¿sí? Bien, cerramos mi aporte. Me gustaría preguntarles, bueno, ¿con qué se quedan de esta clase? ¿Qué sirvió? ¿Les copó la idea de jugar a hacer un debate? ¿Qué se llevan? ¿Qué aprendieron? Les devuelvo la palabra a ustedes. Profe, ¿yo puedo decir una cosa? Dale, Meli. Primero, hablar de religión, como hablar de política, son temas muy álgidos y por ahí se hieren muchas sensibilidades. Me parece que este juego abrió que muchas podamos, si bien defender lo que nos tocó dentro del material teórico, a pesar de que muchas consideremos alguna otra cuestión, a mí la verdad me resultó muy agradable escuchar a Eli, porque Eli, más allá de que justo le tocó defender la postura, el material teórico de lo que ella cree, de lo que ella considera, me parece que hay muchas palabras que dijo, de las cuales siento una representación, así que bueno, más allá de lo que implica este espacio comunidad curricular, me pareció muy, muy constructivo para mí como persona. Así que bueno, nada, le quería agradecer a Eli porque dijo cosas re lindas. Buenísimo, sí. ¿Puedo hablar, profe? Sí, las que quieran. Que hable él y que justo le interrumpí. No, que para mí también fue muy enriquecedor escucharlas, porque si bien son pensamientos o cosas que cada uno lo maneja muy personal, no son debates que se da en la verdulería, y me gustó mucho. Sí, a mí también, por ejemplo, me gustó mucho también la clase, el tema de los debates me parece que está bueno porque vemos las dos posturas también y bueno, escuchar a las compañeras lo que tienen cada una me parece que está bueno, así el debate que hicimos, por ejemplo, en la clase. Concuerdo con Abby, está bueno porque nos escuchamos entre todas, vemos diferentes planteos, de paso es como que conocemos qué ideología tiene cada una, a pesar de que por ahí no te toque en la misma postura que vos estás, pero está bueno aprender a debatir un tema con el que no estamos tan de acuerdo o no tenemos tanto conocimiento.
Yo también coincido con las chicas que estuvo muy bueno el debate, aunque también por ahí toca eh, como defender una postura que por ahí uno no tiene, pero está bueno también ponerse en ese lugar. Y también quería decir que me gustaron mucho los textos que nos dio, profe, me parecieron muy interesantes. Muchas gracias. Bien, yo les quiero compartir una cosa, si me dan 2 segundos. Miren, el Papa actual hace varios años escribió un texto que es sobre la santidad. Yo sé que no es el tema de la clase, pero un poco salió y a mí me gustó. ¿Qué significa ser santo, no? Y él habla justamente de que santos somos todos, ¿no? Todos estamos llamados a ser santos. Santo no significa ser perfecto, ¿no? Sino tratar de seguir el camino de Dios. Eso es ser santo. Y él habla en este texto, que es el que recién fui a buscar, él dice en un momento la expresión el santo de la puerta de al lado. ¿Qué quiere decir? Que mi vecino es un santo. Que se puede equivocar, se puede equivocar. Pero el tema no es absolutizar un hecho puntual de esta vida, de una persona se equivocó, yo me equivoco, todos nos equivocamos. Ser santo no pasa por no cometer errores, sino por tratar de caminar hacia la enseñanza de Jesús. ¿Sí? Y él habla de la santidad como la santidad de la mamá que todos los días se tiene que levantar, atender a sus hijos e ir a trabajar. No son palabras textuales, pero estoy parafraseándolo. Están en el punto 10 de este texto en adelante. O, por ejemplo, habla de la santidad de la viejita que cobra su jubilación y con eso ayuda a alguien más pobre, ¿no? Esa es la santidad, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Todos estamos llamados a esto que argumentaron ustedes de la compasión. Porque en definitiva, por lo menos nuestra fe nos dice que todos somos hijos de Dios. Es decir, que tenemos la genética, tenemos el ADN de Dios. Ese ADN de Dios es la capacidad de amar. Santo es el que pone todo de sí para crecer en esa capacidad. No significa no equivocarse, no significa no pecar, no significa no tener errores. Significa todos los días levantarse e intentar crecer en esta capacidad. ¿No? Capaz que este es un mensaje que no sé, me gustaría cerrar, ¿no? Acá justamente está, ¿no? Muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, ¿no? O sea, santo es alguien que nos muestra algo de las características de Dios. No quiere decir que sea perfecto. Seguro que Juan Pablo II tuvo un montón de errores. Seguro que San Pedro, de hecho San Pedro lo abandonó a Jesús, lo traicionó, lo negó y decimos que es santo. ¿Sí? Pero bueno, es gente que intentó seguir a Dios, ¿no? Que intentó amar, que es el mensaje en definitiva revolucionario de Jesús. Entonces, bueno, con esta idea cerramos la clase, ¿sí? Su participación con esto está concluida. Les pido que completen la rúbrica, ¿sí? Que se las mandé como archivo adjunto, creo que era en la tarea, ¿sí? A partir del debate, de la participación que tuvieron ahora, eso es todo, no tienen que entregar más nada, ¿sí? Completan eso y me la envían. Las que no... Profe, sí, vale. Una consulta. Vale. En la rúbrica está la parte en donde, bueno, tenemos que completar con sí, no, parcialmente, y las evidencias. Y aparte nos agregó como el nivel de desempeño, que es donde está todo en continuar con, puede mejorar, debe superar. Eso lo completa usted, ¿no? Sí, esa parte es para mí. Listo, bueno, muchas gracias. A ustedes. Así que bueno, buena semana, nos encontramos de acá a 15 días
completen esa rúbrica y listo. Las que no se conectaron van a tener que ver este video y hacer un comentario. ¿Sí? Chao, profe, gracias. Chicas, Chao, muchas gracias. un beso, un gusto debatir con todas. Gracias Chao, por profe. compartir. Chao, chicas, gracias. Chao, chicas. Chao, profe. Chao. Chao, profe.